Buenas tardes, queridos hermanos. Soy el Padre Carlos Serrano, el párroco de St. Mary's Staff y St. Mary's Barton Willow. Y quiero que primero nos pongamos en la presencia del Señor para profundizar en este tema y abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo precisamente quiere enseñarnos el día de hoy. Nos ponemos en la presencia del Señor, invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de luz, hoy necesitamos tu presencia para comprender profundamente la resurrección de Jesús. Transforma nuestras vidas en luz, la luz de Jesús resucitado, que ilumine el mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. El tema que voy a compartir el día de hoy con ustedes es Vigilia Pascual, fuente y culmen de la vida cristiana. Está muy bonito el tema. Repito el tema, Vigilia Pascual, fuente y culmen de la vida cristiana. Y precisamente si vamos a meditar hoy sobre la Vigilia Pascual, fuente y culmen de la vida cristiana, los voy a invitar a que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Repito la cita bíblica. San Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: no teman, ya sé que buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, y ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán. Eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces ese es el tema, precisamente, ese es el Evangelio. Ahora vamos a entrar en materia. Según una tradición muy antigua, esta es una noche de vigilia en honor al Señor. Y como bien sabemos, vigilia significa estar en vela o despiertos en honor al Señor. Algunas notas que nos dice la liturgia de la Iglesia con relación a la celebración de la Vigilia Pascual, dice: los fieles llevando en la mano velas encendidas, se asemejan a quienes esperan el regreso de su Señor, para que cuando Él vuelva los encuentre vigilantes y sean merecedores de sentarse a su mesa. Toda la celebración de la Vigilia Pascual se hace en la noche,
de modo que no debe comenzar antes del principio de la noche del sábado, ni terminar después del alba del domingo. Claro, en algunas parroquias, algunos sacerdotes, por razones pastorales, tenemos 2 parroquias, ¿verdad? Hay que celebrar 2 vigilias, entonces una por lógica se celebra más temprano, ¿verdad? Pero repito, solo por razones pastorales. La misa de la vigilia, aunque se celebre antes de la medianoche, es ya la misa pascual del domingo de resurrección, porque mucha gente puede decir, eso no es la misa. Sí es la misa, ¿verdad? Los fieles que participan en la misa de la vigilia pascual pueden comulgar también en la misa diurna de la Pascua, es decir, la misa del día del domingo de resurrección. Eso es una introducción solamente, ¿verdad? Unas notas que nos dice la liturgia de la iglesia con relación a cómo celebrar, cuándo celebrar la vigilia pascual. Pero para que puedas vivir y comprender mejor la celebración de la vigilia pascual, te voy a dar algunas explicaciones. Lo primero que debemos saber es que la vigilia pascual está organizada en 4 puntos. Acuérdate, 4 puntos. Así está organizada la vigilia pascual. Apréndetelos bien, o toma tus notas también, si eso te ayuda. La primera parte es la bendición del fuego. Repito, la bendición del fuego. La segunda parte, la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra. La tercera parte de la vigilia pascual, la liturgia bautismal. La liturgia bautismal. Y finalmente la cuarta parte, que es la liturgia eucarística. A ver si se los aprendieron. Primera parte, la bendición del fuego. La segunda parte, la liturgia de la palabra. Tercera parte, la liturgia bautismal. Cuarta parte, la liturgia eucarística. Vamos a tocar la primera parte de la vigilia pascual, que es la bendición del fuego. Esta bendición del fuego por lo regular se lleva a cabo afuera de la iglesia o un lugar adecuado afuera de la iglesia, ¿verdad? Y ahí es donde el sacerdote tal cual bendice el fuego. Y con la bendición del fuego es el inicio de la vigilia. Y la bendición del fuego habla del paso de las tinieblas a la luz. Es el paso de la noche al día. Las tinieblas, la oscuridad, simboliza el pecado y la muerte. Y la luz simboliza a Cristo resucitado. Ya una vez que el sacerdote bendice el fuego, pasamos al cirio pascual. El cirio pascual se lleva al lugar a donde va a ser bendecido el fuego. Una vez bendecido el fuego, se enciende el cirio pascual, que simboliza a Cristo resucitado. No es una simple vela, o mucha gente que no conoce dice es una velota, padre, la vela grande. No, es el cirio pascual, y para nosotros los católicos representa a Cristo resucitado. Ya una vez que se encendido el cirio pascual, se reparte su fuego bendecido para encender las velas que todos los fieles llevan a la celebración de la vigilia. El significado es Cristo, luz del mundo
ilumina la vida de los hombres con su resurrección. Ahí está un signo importante también, ¿verdad? Es la luz de Cristo que ilumina a los hombres, que nos ilumina con su resurrección. No es nada más cargar la velita, prender la velita, no. Tiene un significado muy profundo. Es su luz que nos ilumina a partir de su resurrección. Ya una vez que se está encendido el cirio pascual, se pasó la luz a todos los demás, comenzamos con la procesión. Y la procesión consiste en entrar al templo precedidos por el sacerdote que lleva el cirio pascual en alto. Esto significa que somos el pueblo de Dios, nacido de la Pascua, peregrinos, seguimos a Cristo resucitado, nuestro jefe y luz del mundo, a través del desierto de esta vida hacia la patria celestial. Entonces somos el pueblo renacido de la Pascua, ¿verdad? Entonces adelante va el sacerdote, ¿verdad? Cuando el cirio es muy pesado, como este que están ustedes viendo, pues el sacerdote tiene que pedir ayuda, ¿verdad? Pero es el pueblo que nace de la Pascua de Cristo. El cirio se coloca al frente, es decir, en el presbiterio, o en inglés que también se le llama santuario, ¿verdad? Se coloca en el presbiterio, en el santuario, por lo regular a un lado del ambón o a un lado del altar. Y una vez que se coloca el cirio pascual en su lugar, se canta el pregón pascual. Escúchenlo bien, el pregón pascual. Este pregón pascual no es un canto cualquiera, es un himno muy hermoso y muy emotivo de toda la liturgia romana, que canta el triunfo definitivo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Si nos vamos a la historia de la iglesia, este pregón pascual se tiene origen, o tiene más o menos un origen, se tiene conocimiento de este pregón pascual a partir del siglo IV después de Cristo. Entonces es un himno antiguo, pero no nada más un himno antiguo, sino también un himno hermoso, emotivo de la liturgia romana. Repito, que canta el triunfo definitivo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Muy bien. Pasamos al segundo punto de la vigilia pascual. ¿Recuerdas cuál fue el segundo punto? Revisa tus apuntes. Exacto, es la liturgia de la palabra. Hemos venido hablando de el símbolo de la luz de Cristo que nos ilumina, pues también precisamente el símbolo de la luz de Cristo resucitado está también presente en su palabra proclamada esta noche, ¿verdad? Es la luz de la palabra de Cristo que se proclama, que nos ilumina en esta noche de la vigilia pascual. En ninguna otra celebración hay tantos textos como en la vigilia pascual. Son 9 lecturas. Y en esas 9 lecturas se nos va a presentar en resumen la historia de la salvación, ¿verdad? Mucha gente que participa por primera vez en una vigilia pascual y no entiende o no le explican el significado, simplemente se va a quedar con que, es una noche donde se leen muchas lecturas, ¿verdad? Y con eso tristemente se queda la gente, ¿verdad? Diciendo que son muchas lecturas, pero no son cualquier lectura, ¿verdad? Es un resumen que nos presenta o nos habla sobre ¿qué? Sobre la historia de la salvación. ¿Y qué es la historia de la salvación? Simple, fácil.
la historia de amor entre Dios y su pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Esa es la historia de la salvación. Nos habla de ese amor de nuestro Dios por nosotros, su pueblo, ¿verdad? Esa es la historia de la salvación, de mi salvación, de tu salvación, ¿verdad? Es esa historia de amor, ¿verdad? Es esa historia de amor. De eso nos hablan las lecturas de la vigilia pascual, de ese amor que Dios nos tiene y nos ha tenido a lo largo de toda la historia. Esas lecturas no es nada más como quien llega y escucha a uno. Esas lecturas se hacen a manera de diálogo entre Dios y su pueblo. Es un diálogo entre Dios y su comunidad. Si estamos hablando, ¿verdad?, de una historia de amor, precisamente las lecturas se dan así, como un diálogo, ¿verdad?, entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Y en cada lectura va a haber momentos de silencio, momentos de aclamaciones, y también va a haber cantos de salmos, ¿verdad? Hay que poner mucha atención en la vigilia pascual, mucha atención, porque hay que captar las lecturas, ¿verdad? Ese diálogo, ¿verdad? Ese diálogo de amor entre Dios con su pueblo. Dios nos habla y el pueblo contesta en el salmo, ¿verdad? Las primeras 7 lecturas son del Antiguo Testamento, ¿ok? Las primeras 7 lecturas se hacen del Antiguo Testamento para admirar la creación de Dios, libro del Génesis, recordar los prodigios que hizo Dios con Israel, su pueblo, libro del Éxodo, y luego seguimos con los profetas. Está fácil, ¿verdad? Las 7 primeras lecturas, las 7 primeras nos van a hablar del libro del Éxodo, libro del Génesis, libro del Éxodo, y luego sobre los profetas, que estos profetas nos anunciaron la salvación que Dios realizará para todos los hombres. Después de estas 7 lecturas, ¿verdad?, se canta el Gloria, se prenden las luces, las velas del altar, ¿verdad? Y luego, después del Gloria, siguen 2 lecturas. Una carta de San Pablo que anuncia a la nueva iglesia que Cristo ha resucitado de entre los muertos y ya no muere. Y la última lectura, ¿cuál fue? ¿O qué es? El Evangelio. Y precisamente el Evangelio que nos narra la resurrección del Señor, y el cual es el Evangelio con el que comencé. Ese es el Evangelio que se lee en la vigilia pascual. También por razones pastorales, en lugar de tomar las 9 lecturas, podemos también hacer un resumen, ¿verdad? La primera lectura que no se puede quitar es la del Génesis. La segunda lectura que no se puede quitar es el Éxodo. La tercera lectura que no se puede quitar es la lectura del profeta Baruch. Ya después de estas 3 lecturas puede ser el Gloria, y después otra lectura que no se puede quitar es la carta de San Pablo, la epístola de San Pablo, y por supuesto no se puede quitar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, por razones pastorales se puede resumir de esa manera. Yo creo que en muchas parroquias en esta vigilia pascual 2020 es como muchas parroquias lo vamos a hacer, ¿verdad? En lugar de tener las 9 lecturas, yo pienso que por razón del tiempo y todo esto, vamos a hacer muchas parroquias este resumen: libro del Éxodo, libro del Génesis, al revés, primero Génesis, luego Éxodo, luego Baruch, luego la carta de San Pablo y luego el Evangelio. Tercer punto para reflexionar el día de hoy. ¿Quién se acuerda de este tercer punto? A ver, el primer punto, ¿cuál fue? A ver, revisen sus apuntes.
El primer punto es la bendición del fuego. Muy bien. Segundo punto, la liturgia de la palabra. Muy bien. Tercer punto para meditar es la liturgia bautismal. Liturgia bautismal. Después del Evangelio, la homilía, sigue la liturgia bautismal. Es el momento en que se bendice el agua bautismal. Aquí vemos la pila bautismal. Y en ese momento se bautizan quienes se hayan preparado para ingresar a la comunidad cristiana. Y también se renuevan las promesas bautismales por parte de todos los presentes. ¿Verdad? También renovamos nuestras promesas bautismales y hacemos las renuncias a Satanás. Punto número 4. La liturgia eucarística. Es el último punto. La liturgia eucarística. Como en todas las celebraciones eucarísticas que comúnmente decimos misas, se prepara el altar con los dones del pan y el vino para hacer presente la Pascua de Cristo como Él nos enseñó. La celebración eucarística es el centro, es el corazón de toda la vigilia. Repito, la celebración eucarística es el centro, es el corazón de toda la vigilia. La palabra Eucaristía, como bien sabemos, significa acción de gracias. En esta noche pascual, la Iglesia celebra su acción de gracias a Dios Padre por habernos dado a su Hijo muerto y resucitado. En esta noche se comprende más que nunca el por qué los primeros cristianos llamaron Eucaristía a la cena del Señor. Este es el momento de la verdadera Pascua. Por esto, el misterio de la noche pascual culmina con la Eucaristía, que ya no la ofrece Cristo solo, sino ya Cristo en compañía de toda la Iglesia. La Eucaristía es el paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. ¿Verdad? Entonces, ahí están esos 4 puntos, como está organizada la vigilia pascual. La bendición del fuego, la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y finalmente la liturgia eucarística. Me gustaría hacer un breve recorrido por las lecturas. Sobre la primera lectura que nos habla del libro del Génesis, ahí vamos a escuchar la creación del mundo. Pongan atención, la creación del mundo en la primera lectura. La segunda lectura, también tomada del libro del Génesis, nos va a hablar sobre el sacrificio de Isaac. La tercera lectura, tomada del libro del Éxodo, nos va a hablar sobre el paso del Mar Rojo. La cuarta lectura, tomada del libro del profeta Isaías, nos va a hablar de Dios nos ama con amor eterno. Qué bonito. La quinta lectura está tomada del libro de Isaías y nos va a hablar sobre la eficacia de la palabra de Dios. Sexta lectura, tomada del profeta Baruch. Ahí nos va a hablar sobre la verdadera sabiduría. La séptima lectura, tomada del libro de Ezequiel, nos va a hablar sobre les daré un corazón nuevo. La octava lectura, la carta de San Pablo a los romanos, nos va a hablar sobre morir con Cristo para vivir con Él. Esos son los temas de estas 8 lecturas. La novena lectura es el Evangelio. Pero bueno, ahora vamos a dar un pasito más, ¿ok? Vamos a dar un paso más. ¿Qué tiene que ver la vigilia pascual conmigo, con mi vida? Y les propongo 5 preguntas para reflexión personal.
5 preguntas para reflexionar el significado de la vigilia pascual en mi vida. Primero, número 1, en tu vida puedes tener necesidad de alguien que te ayude a retirar una piedra pesada, como por ejemplo, algo que no haces tan bien en tu vida y que podrías cambiar. Yo pienso que todos tenemos piedras o piedrotas o piedritas, ¿verdad?, que no nos dejan caminar, ¿verdad? Esas piedras como la del sepulcro que tapaba, ¿verdad? Eso nos impide, es nuestra piedra que tenemos aquí enfrente y que no nos deja salir, que no nos deja ir adelante, ¿verdad? Cosas que fallamos, que sabemos que hemos estado haciendo mal y que podemos mejorar, ¿verdad? Número 2, ¿cuál podría ser esa piedra que debes quitar en tu vida o que te gustaría quitar en tu vida? ¿Cuál piedra podría ser eso? ¿Qué pecado, por ejemplo? Un vicio, ¿verdad? Todos tenemos vicios, ¿verdad? Todos tenemos vicios. Entonces, ese vicio puede ser una piedra. Número 3, ¿a quién le podrías pedir ayuda para que te ayude a quitar esa piedra del sepulcro? ¿Verdad? A lo mejor un psicólogo, a un sacerdote, recurriendo a la confesión, o con un amigo también. Siguiente pregunta, ¿qué significa para ti, no para el vecino, no para el amigo? ¿Qué significa para ti que Jesús haya resucitado? Ah, qué bonito, resucitó Jesús. Pero eso, ¿qué significa para mí? ¿Sigo igual o qué cambió en mi vida? ¿Verdad? ¿Qué significa para ti que Jesús haya resucitado? ¿Verdad? ¿Eso te da alegría? ¿Eso te invita a cambiar, a mejorar? ¿Eso te invita a corregir, a servir, a dar, a hacer oración? Última pregunta, ¿cómo puedes con tu vida decirle a los demás que Jesús vive? Sopas, perico. Ese es el reto también que tenemos nosotros como sacerdotes también, ¿verdad? Yo como sacerdote, ¿cómo puedo decir con mi vida a los demás que Jesús vive? Con mi vida, con mis actitudes, con mis palabras, con mis pensamientos. Tú, con tu vida, ¿cómo puedes decirle a los demás que Jesús vive? Ahí está. Llevémonos estas preguntas para reflexionar, para meditar, y ojalá podamos encontrar esa luz también de la vigilia pascual. Si Cristo es luz, ¿verdad? Si Cristo nos ilumina, también tenemos cosas que iluminar en nuestro interior. Te voy a invitar a que hagamos un compromiso. Fíjate bien. Hoy te invito a hacer una de las siguientes actividades o las 2 siguientes actividades. La primera actividad que yo te invito es escribir en un papel grande la frase Jesús ha resucitado. No un papelito, no, algo grande, ¿verdad? Escribir en un papel grande la frase Jesús ha resucitado. Y pon o coloca ese papel o ese letrero en un lugar de tu casa donde todos lo vean. Por ejemplo, puede ser la sala de tu casa, ¿verdad? Que cuando llegue alguien a la sala, ahí vea ese letrero, Jesús ha resucitado. Número 2, siguiente actividad que yo te propongo el día de hoy es, estoy seguro que tienes celular, estoy seguro que tienes correo electrónico, o Facebook, o WhatsApp, o algún medio de comunicación con los demás, en las redes sociales. Te voy a invitar a que el domingo de resurrección, o el sábado en la noche, escribas un mensaje para todos tus contactos. Un mensaje
para todos tus contactos, que diga el mensaje: Jesús ha resucitado, aleluya. Jesús ha resucitado, aleluya. Entonces todos tenemos estas redes sociales. ¿Por qué no mandárselas a todos tus contactos? ¿Verdad? Eso es algo que sí podemos hacer el sábado en la noche o el domingo en la mañana. Muy bien, con todo esto te invito ahora a terminar con una oración. Te invito a terminar con una oración. Te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor por esto que nos permite escuchar, aprender. Ponte en la presencia del Señor y ve repitiendo en tu corazón, o si puedes en voz alta, la siguiente oración: Jesús, gracias porque has resucitado. Tu resurrección ha dado significado a todo lo que has hecho y vivido entre nosotros. Jesús, aumenta nuestra fe, ilumínanos con la luz de tu nueva vida y purifícanos con el agua sanadora. Ayúdanos a seguir resucitando cada día. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues mi idea es, con esto, mis hijos, podamos conocer y amar lo que tenemos como tesoros en nuestra Iglesia Católica. ¿Verdad? Nadie ama lo que no conoce. Entonces, ahora que conocemos un poquito más, podamos también amar un poquito más, servir un poquito más, ¿verdad? Y poder vivir este año 2020, la vigilia pascual, no importa, desde el celular, desde la tablet o la computadora, la transmisión o las transmisiones en vivo que vamos a realizar los sacerdotes en la vigilia pascual, pero vivirlo no como, ay, si estuviéramos en la iglesia, no, vivirlo aún así, a pesar de esto, con fe, con alegría, con ánimo, con espíritu renovado también, ¿verdad? Aunque no tuviéramos iglesia como edificio, aunque sea debajo de un árbol, así como estamos a lo mejor en nuestras casas, ¿verdad? Viviendo la vigilia pascual, viviendo estos temas, los invito a que lo hagamos de esa manera, ¿verdad? Con espíritu alegre, con fe, con devoción y renovados también en el Señor. Me despido de ustedes, también los tengo presentes en mis oraciones y yo me encomiendo a las suyas. Y les voy a dar mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este nuevo tema. Un agradecimiento a cada uno de ustedes que por medio de estos medios nos han acompañado en esta Pascua virtual. Hemos querido compartir con ustedes la enseñanza de la Semana Santa, comenzando del Domingo de Ramos hasta el día de la Resurrección. Esperamos pues que de algo les haya servido y que de una manera especial para los próximos años nos dediquemos a vivir mejor la Semana Santa. Comienzo yo con el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es el misterio de Cristo, importantísimo para cada uno de nosotros, ya que encontramos en él la predicación fundamental del anuncio del Evangelio. Desde
el mismo día de Pentecostés, cuando los apóstoles, con la fuerza del Espíritu Santo, anuncian con confianza y sin temor el misterio de Cristo. La Sagrada Escritura es para nosotros el elemento fundamental donde encontramos esas pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 32, encontramos a este Jesús, dice Pedro, Dios lo resucitó, de la cual todos nosotros somos testigos. Es este el anuncio fundamental de la fe, el querigma, que resuena con fuerza en toda la predicación primitiva. La Semana Santa es para nosotros un momento importante, ya que desde el miércoles de ceniza nos veníamos preparando durante toda la Cuaresma para celebrar esta semana importante. Entonces esperamos que todos estos acontecimientos, que aunque los hemos vivido de una manera diferente por las circunstancias de este año, esperamos que eso pues no haya sido motivo para interrumpir nuestra Cuaresma. Entonces, hermanos, llegar a este momento importante, sábado de gloria como es conocido para nosotros, domingo de resurrección, es importante ver toda la simbología que encontramos, a qué hemos llegado y todos los elementos que la Iglesia nos presenta. Nos hemos preparado para esta vigilia conocida de la resurrección del Señor. Vigilia, sabemos nosotros que consiste en estar en vela, o sea, no dormir. ¿Por qué? Porque Jesús resucita la madrugada del primer día, como nos van a decir los textos evangélicos. Los hechos que atestiguan este anuncio los han relatado con impresionante unanimidad los 4 evangelistas. San Mateo en el capítulo 28 nos dice: al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Lo mismo encontramos en San Lucas en el capítulo 24 y le agrega San Lucas, poniendo en labios de estas mujeres, dice: ¿quién nos moverá la piedra? Iban con esa preocupación. ¿Quién nos moverá la piedra? ¿Por qué? Porque sabemos que ellas iban a embalsamar el cuerpo del Señor. También encontramos en el Evangelio de San Lucas las palabras de un ángel que se les aparece y les dice: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y San Juan en el capítulo 20 dice que Pedro y el otro discípulo se dirigieron apresurados al sepulcro después de haber escuchado el anuncio que las mujeres les habían hecho. Por lo tanto, hermanos, en la Sagrada Escritura nosotros encontramos suficiente referencia para hablar de este acontecimiento importante. Ante todo, se constata la evidencia que el sepulcro donde habían puesto el cuerpo del Señor está vacío. Eso es un elemento importante que debemos tener en cuenta. Donde se había puesto el cuerpo, ahora está vacío. Su cuerpo ya no se encuentra ahí. Luego, vamos a preguntarnos si hay testigos de ello. Y
por supuesto que encontramos, ¿verdad? Son testigos de este hecho, en primer lugar, las mujeres que de madrugada habían ido al sepulcro y no lo encontraron. Aparte de ello, sabemos muy bien que el sepulcro estaba siendo custodiado por unos soldados y para nosotros ellos se convertirían también en otros testigos. Los soldados, pues, que habían sido encargados de custodiar el cuerpo y que sabemos muy bien que se comportaban como enemigos de Jesús, que trataban de acusar a los apóstoles incluso de haberse robado el cuerpo. En el lugar del sepulcro solo se encuentran las vendas en las que fue envuelto su cuerpo y el sudario que cubría su rostro. A este hecho que suscita el estupor de una ausencia y hace presentir una presencia diversa de la resurrección, sigue también el anuncio de los ángeles, ¿verdad? Que para nosotros serían como un tercer testigo. El ángel como mensajero de Dios. Dice San Mateo que un ángel con vestiduras blancas que explica el sentido de la ausencia de una nueva presencia, la cual, la del resucitado. Vosotras, dice el ángel, no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Mateo 28, del 5 al 6. Entonces, encontramos también esta otra evidencia que nos sirve a cada uno de nosotros también para poder creer en esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A la visión del sepulcro vacío, con las vendas por tierra y el anuncio del ángel que explica lo que ha sucedido, seguirá también el tercer acontecimiento sobre el que se asienta el anuncio de la resurrección. Jesús mismo, el resucitado, se aparece a los discípulos y a las mujeres, confirmando él mismo el hecho de su victoria sobre la muerte. Está vivo. Jesús es mensajero y mensaje a la vez de su Pascua, de su resurrección. Para nosotros como católicos es importante también convertirnos en testigos. De hecho lo somos. Desde el bautismo, cada uno de nosotros nos convertimos también en testigos de Cristo resucitado. Llegar a celebrar y prepararse para este acontecimiento de la Pascua es algo muy importante que hemos aprendido nosotros como cristianos desde pequeños, ayudados por nuestros padres, nuestros catequistas, nuestros sacerdotes en las parroquias a donde hemos crecido, nos hemos integrado. Año con año hemos esperado nosotros, y no solo esperado, sino muchas veces nos hemos preparado para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la mejor manera. Otro elemento que es importante para nosotros y decir, ¿verdad?, que desde que se inicia la Pascua, quien nos va a acompañar va a ser el texto de los Hechos de los Apóstoles, que se convierten para nosotros también en testigos, porque ellos son los que van a comenzar esta iglesia y, ayudados por Cristo,
ellos van a realizar muchas obras, muchos milagros, siempre con el poder de Cristo. Aparte de ello, mencionarles también que el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos hace como una referencia también y el llamado que nos hace a ser fieles nosotros, transmisores de estos acontecimientos. Dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios: os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Se apareció a Cefas y luego a los 12. 1 Corintios 15. Hermanos, es importante que, como el apóstol, también nosotros nos encarguemos de transmitir un mensaje fiel, así como lo recibimos. Encontramos en la Sagrada Escritura, y dicho sea de paso, pues muchos textos a los que nosotros incluso quisiéramos cambiarles hasta el tono para que se escuchen mejor. Pero cambiarle algo sería ser infiel a la palabra de Dios. La Iglesia Apostólica celebra año con año siempre la presencia de Cristo resucitado, sobre todo en el sacramento del bautismo y en la fracción del pan de la Eucaristía, donde se anuncia la muerte del Señor, es decir, el Kairos, resucitado hasta que Él vuelva. 1 Corintios 11, 26. Hay elementos también no tan favorables que han llegado a nosotros y que nos ha tocado también vivir como cristianos. Por desgracia, sabemos que a menudo se trata de opacar la fe de la resurrección de Jesús e incluso los mismos ambientes. Yo creo que todos aquellos que hemos crecido en ambientes diferentes, pues en un país, en otro, celebramos la Semana Santa distinta, y en algunos lugares como que se le da mucha fuerza, mucho realce solamente a los días que vamos a tener libres. Nosotros decimos, bueno, el sábado de gloria, por lo menos lo conocemos como sábado de gloria porque es un día libre, un día para salir, para pasarla en familia, y muchas veces cuando llega la noche de ese sábado, por años nos quedamos sin participar de la vigilia pascual, de la vigilia de la resurrección del Señor. Entonces creo que muchos vivimos esa experiencia después de haber participado, quizá aquellos, ¿verdad?, que tuvimos la oportunidad de participar en el Santo Entierro, irnos 12 de la noche, 1 de la madrugada. Ya el sábado, por supuesto, se amanece cansado, pero sí se va a disfrutar en familia, pero en la noche, como hemos disfrutado tanto, ya no tenemos para ir a la vigilia de la resurrección. Una riqueza que hemos estado perdiendo muchos. Entonces, esto viene, decíamos, como a opacar entre muchos creyentes la fe, estos principios, estas costumbres que han servido mucho a nuestros mayores. Y es así como la fe también se va muriendo. A veces vamos viviendo una fe superficial, una fe muy aguada, podríamos decir nosotros, allí a lo que salga, hasta donde aguante, decimos nosotros, una fe pues
si me queda tiempo. Eso no nos ayuda como cristianos. Al contrario, ¿verdad? El cristiano tiene que poner toda la fuerza, ¿verdad? Como nos dice el primer mandamiento, pues amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo el corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Si nosotros pusiéramos en práctica este primer mandamiento, también nos dice que este acontecimiento de la resurrección del Señor lo celebráramos con todo lo que esté a nuestro alcance. Eso sería como lo más ideal. Pero a veces, pues, como ya he dicho, se convierte aquello muy superficial, muy aguado, podríamos decirlo así. A veces también se vive una indiferencia. Estamos como personas ocupados en mil cosas. Se nos dice que la fe del cristiano es una fe horizontal y vertical. El cristiano, pues, vive su vida muchas veces solo horizontalmente, hacia sus lados, pero no hacia arriba. Una fe vertical, ¿verdad? Donde mi mirada siempre puesta en Dios también, ¿verdad? Que sea Él quien ilumine mis actos, mis proyectos, y así yo poder vivir o ser una persona agradable también a los demás. Pero, como decimos, vivimos ocupados por mil cosas que se consideran para nosotros importantes y por último dejamos la fe. Es el Salmo 120 que en toda circunstancia debemos nosotros siempre invocar la ayuda del Señor. Dice el salmista: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Este salmo también nos ayuda a entender que no debemos tener nuestra mirada solo hacia abajo, hacia los lados. También hay que levantar nuestra mirada hacia Dios. ¿Por qué? Porque todo auxilio nos viene del Señor. Y en tiempos de crisis, creo, hermanos, que es cuando más invocamos nosotros al Señor. Y como es sabido, pues, la crisis, ¿verdad?, que estamos viviendo, hemos vivido, es la que quizás nos ha puesto un poquito más contritos al Señor. Yo creo que en estos tiempos es donde más se ha invocado al Señor, y lo hemos invocado todos, desde nuestros hogares, ya que no hemos podido llegar al templo, pero hemos pedido siempre su auxilio. Es precisamente la resurrección la que nos abre a la esperanza más grande, porque abre nuestra vida y la vida del mundo al futuro eterno de Dios, a la felicidad plena, a la certeza de que el mal, el pecado y la muerte pueden ser derrotados. Celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es celebrar la vida, es celebrar ese triunfo, que la muerte pues ya no tiene poder, la muerte no lo ha retenido. El Padre lo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo ilumina con una luz nueva estas realidades cotidianas. La resurrección de Cristo, hermanos, es nuestra fuerza, es la que nos mantiene a nosotros también firmes, perseverantes, con deseo de ser parte activa de la iglesia,
De ahí que tenemos a muchas personas deseosas y entusiastas también prestando un servicio en la iglesia. Y creo que todos somos testigos, no solamente adultos. Qué bonito es ver a veces en la iglesia aquellos niños que ya revestidos como monaguillos están prestando un servicio a la iglesia. Entonces en la iglesia, en la iglesia hay espacio siempre para todos. Nunca nos sintamos nosotros excluidos de ella. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos dicho que la resurrección de Cristo es nuestra fuerza. En Él, ¿verdad?, encontramos nosotros también esa satisfacción de ser parte viva de la iglesia. La alegría de saber que Jesús está vivo y la esperanza que llena el corazón no se pueden contener. Esto debía suceder también en nuestra vida. Sintamos la alegría de ser cristianos. Nosotros creemos en un resucitado que venció el mal y venció la muerte. Tenemos la valentía de salir para llevar esta alegría y esta luz a todos los lugares de nuestra vida. La resurrección de Cristo es nuestra mayor certeza, es el tesoro más precioso. ¿Cómo no compartir con los demás este tesoro, esta certeza? No es solo para nosotros, es para transmitirla, para darla a los demás, compartirla con los demás. Es nuestro testimonio. La resurrección, hermanos, hemos hablado de la vigilia pascual y si recordamos un poquito, me quiero permitir todo lo que contiene esta vigilia, ¿verdad? En los lugares donde yo he celebrado, todo está preparado ya para cuando se entona el Gloria, el Gloria que se dejó de cantar. No se ha cantado toda la Cuaresma, el Aleluya no se ha cantado, en algunos lugares la campana, ¿verdad?, se ha dejado de tocar. Entonces, cuando se entona el Gloria de la resurrección del Señor, en algunos lugares suenan cohetes y todo a una sola vez está sonando, ¿verdad? Y todos nosotros también, ¿verdad?, con las velas encendidas, celebrando la resurrección, la luz. Esto es lo que mantiene viva la fe del cristiano. Por eso hoy creo que este año para nosotros, que es un año diferente, vamos a extrañar muchas cosas de estas y que de alguna manera tenemos que sacarle siempre provecho a estas cosas, ¿verdad? Hoy que lo vamos a celebrar muy limitadamente, quizá no participar en el templo desde nuestras casas, pero para que también le demos, ¿verdad?, el valor que esto tiene. Luego, para ir finalizando la intervención, decir que a la resurrección del Señor le acompañan como testimonios las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, que se les aparece, ya decíamos, aquellas mujeres que fueron de madrugada y Él mismo, ¿verdad?, se les aparece. Luego Jesús se hace presente de un modo nuevo, decimos, ¿verdad? Es el crucificado, pero su cuerpo es glorioso. Él ha resucitado con su cuerpo, pero glorificado. De hecho, Tomás, el apóstol, ¿verdad?, va a ser testigo luego de poner sus dedos, su mano en el agujero de los clavos, y es a Cristo mismo al que tiene, ¿verdad? No es otro, es el Señor. No ha vuelto a la vida terrenal, sino en una nueva condición. Al principio no lo reconocen, y solo a través de sus palabras y sus gestos
los ojos se abren al encuentro con el resucitado. El encuentro con el resucitado transforma, da un nuevo vigor a la fe, un fundamento inquebrantable. También para nosotros hay muchos signos con los que el resucitado se da a conocer. Y quiero mencionarles, estos signos en donde el resucitado se da a conocer son la Sagrada Escritura, la Eucaristía. Todos aquellos que participamos de la Santa Misa dominicalmente, vivimos esa alegría de la resurrección del Señor, porque es lo que celebramos ahí, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de ello, lo encontramos en los sacramentos, los demás sacramentos, en la caridad con el prójimo, los gestos de amor que llevan un rayo del resucitado. Por eso, hermanos, pues con todo cariño y respeto, saben que cuando encontramos a un cristiano grosero, a un cristiano ofensivo, a un cristiano que deja mucho que desear, decimos, bueno, ¿y ha resucitado el Señor en él? ¿Ha resucitado el Señor en ella? ¿Dónde está la caridad? El Cristo que abrazaba a los pecadores, los recibía, por supuesto, sabemos que no aprobaba el pecado, ¿verdad?, en ellos, sino lo denunciaba siempre, pero solo así es como la persona se puede acercar a uno, ¿verdad? No podemos nosotros rechazar a aquellos a quienes nosotros les conocemos, quizá incluso alguna situación pecaminosa. No es rechazándolos como los vamos a acercar a Dios, ¿verdad?, sino tratándolos bien, que vean que en Cristo resucitado nuestra vida ha dado un giro también. Nosotros hemos sido los primeros beneficiados y debemos beneficiar también a los demás. Dios hace nuevas todas las cosas. Pidámosle a Cristo resucitado que no falte en nosotros el entusiasmo, la alegría características del cristiano, que podamos transmitir también nosotros lo que hemos recibido de nuestros mayores, el deseo de ser piedras vivas de esta construcción que es la iglesia. Un llamado también a todos los papás, a los matrimonios, a transmitir a sus hijos el temor de Dios y el amor a los sacramentos de la iglesia. Y qué mejor si lo transmiten con el ejemplo de la práctica y vivencia de ellos. Como sacerdote, como padre, ¿verdad?, de esta comunidad parroquial, la satisfacción y el gusto que nos da, creo que a todos los sacerdotes, es ver llegar a la Santa Misa, quizá bajarse del vehículo a las familias, el papá, la mamá, 2 hijos, 3 hijos, un hijo, depende de lo que tengan, y verlos que vienen en familia, ver cómo pues los padres están transmitiendo estos buenos ejemplos a sus hijos. Les digo que tengan siempre esa certeza: el Señor está vivo y camina a nuestro lado en la vida. La resurrección del Señor crea una nueva humanidad. Dios, que hace nuevas todas las cosas, hace también en el cristiano que tome nuevas actitudes. Termino con el texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Ya los discípulos, nos narra, ¿verdad?, pues los Hechos de los Apóstoles, que iban al templo a hacer su oración, Pedro y Juan, y encontramos en la puerta, fuera del templo, pues a una persona ahí, ¿verdad?, pidiendo limosna. Todos tenemos presente ese texto, ¿verdad?, que en la Pascua vamos a leer también. Y cuando este hombre les pide a ellos una limosna, las palabras de Pedro van a ser: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Esas son las palabras que deben salir también de cada cristiano. Palabras benevolentes, palabras de comprensión.
el vigor físico recobrado y el gozo espiritual deliciado que da un salto y se pone a alabar a Dios, es señal de la nueva humanidad inaugurada y realizada por la resurrección de Jesús. El hombre recupera su libertad integral. Y es bonito estas palabras, hermanos. No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. Hemos escuchado nosotros, pues, que tener a Cristo, tener a Dios, es tenerlo todo. Por eso, quizá parodiando un poquito las palabras que ya han oído en algún tiempo, aquello, ¿verdad?, de los cristianos no somos los dueños del mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos, ¿verdad?, tantas cosas materiales, ¿verdad? Los cristianos no somos dueños del mundo, pero sí los amigos del dueño, los hijos, ¿verdad?, del dueño. Entonces, Dios es nuestro Padre y reparte siempre a manos llenas a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Cristo vive y por su amor Santo. Celebremos juntos la resurrección del Señor.